Gracias por estar con nosotros en su programa CEI en Contexto, con el tema de transparencia en Puebla, con el tema de la Ley de Transparencia en Puebla, que fue aprobada el pasado mes de julio y que fue evaluada por el centro, por un panel de expertos que convocó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bueno, estábamos comentando sobre el tema de los órganos garantes, de la multiplicidad que pudiera haber. Puede haber uno para el Poder Ejecutivo, como sucede a nivel federal, otro para el Poder Judicial, otro para el Poder Legislativo, en fin. Pero en la propio, Leonardo, tú tienes ahí el texto del artículo 6º constitucional en donde expresamente no se menciona y por lo tanto ya no se atribuye, ¿verdad? Porque en derecho público así es, cuando tú no mencionas es que no se puede. No se puede. No entonces, quisieras leer, por favor. Sí, como no, dice, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Y ahí viene el conjunto de los siete párrafos, ¿no? Pero en ese sentido se está refiriendo a la Federación, los estados y el Distrito Federal, y no está contemplando a los municipios, en cuanto los que tienen, digamos, el derecho a legislar, a regir, ¿no? Los demás son obligados. Todos los demás, los municipios, por supuesto, son sujetos obligados, al igual que los partidos políticos, es decir, todas las instituciones que reciben recursos públicos son obligados, aunque algunos, aquí están tocados, los municipios están tocados como sujetos expresamente obligados y sus dependencias, otros lo son de forma indirecta, ¿no? Que ahorita podemos platicar de eso también. Entonces, ¿tú quieres comentar? Sí. Es importante destacar cuando analizamos con el grupo de evaluaciones esto, si nos vamos al artículo 115 constitucional, que es el que habla precisamente de las facultades de los municipios, ahí establece claramente que los municipios no pueden legislar en estos temas, sino que están supeditados a las leyes estatales. Así es. ¿Sí? Por tanto, los municipios no podrían establecer reglamentos sobre transparencia si no lo hacen en apego estricto a la ley estatal. Es como si hubiera un código penal. Así es. Si ya de por sí hay un código penal por cada estado, que hubiera un código penal por cada municipio, ¿no? En un lugar sí que sería absurdo realmente. Sí, claro. Pero bueno, eso es lo que dice, por eso es que se pensó, los evaluadores, varios de ellos especialistas en derecho constitucional, bueno, sabemos, pues hablan de que es muy probable que prospere, debería de prosperar la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, ese es un tema, probablemente por ahí se resuelva, porque pues digo, lo van a tener que hacer, y si lo dice la Suprema Corte tendrá que hacerlo el Estado. Sin embargo, pues hay, junto con esto, otros temas importantes, en el sentido de que, como decías, Leonardo, una cosa es quién garantiza que el acceso a la información esté ahí, que son estos órganos garantes, y otro es quiénes son los sujetos obligados, o sea, quiénes están obligados a dar la información. Y en eso querías tú comentar algo, Leonardo, sobre los temas de... Bueno, finalmente, sí, que es un asunto, bueno, en primer lugar, hay además una serie de contradicciones, como señalaba hace un rato José Antonio, ¿no? En términos que también, recordemos que la Suprema Corte también actúa de oficio, en términos, una vez que se presenta la acción de inconstitucionalidad, puede revisar el conjunto de la propia ley y marcar, pues, donde tenemos ahí la esperanza de que haya aspectos muy puntuales, ¿no? En una serie de contradicciones, cosas que no se resuelven, etcétera, porque atentan contra el principio de máxima publicidad. Y en esa misma lógica, el principio de máxima publicidad, es muy importante todo lo que es el manejo de los archivos por parte de los sujetos obligados, ¿verdad? Que es una cosa muy compleja, complicada. Efectivamente ahí están las leyes de archivos, está la ley de archivos del Estado de Puebla y demás, pero no se está vinculando en este asunto. De alguna manera, eso no estaría dentro de la controversia, pero yo lo apuntaría como a cuestiones que habría que apuntalar para tener una mejor ley, ¿verdad? Bueno, ese es un segundo tema, ¿no? En el sentido de decir, una cosa es que se cumpla lo que diga la Suprema Corte con relación a esto, pero otra cosa es que la ley como tal pueda tener una mejor calidad y que esté mejor. Yo quisiera aquí aprovechar esto que hablas de los archivos, si ustedes me permiten, para comentar, bueno, para tratar de utilizar un caso como hacen en algunas universidades, que estudian un caso y de ahí derivan muchas cosas, para entender, para que aterrizar, digamos,
este tema de la transparencia. Está muy sonado, o ha estado en los últimos días muy sonado el tema del Valle Fantástico, ¿no? De la venta de un terreno, de que si lo vendió el gobierno del estado, se lo dio en concesión a alguien o en comodato, y ahora se está vendiendo por mucho más dinero, en fin, todo este tipo de cosas. La ley de transparencia, ¿qué permitiría de tener una buena ley de transparencia en este tema particular? Y digo los archivos porque parece que no aparecen, bueno, no aparecían, no sé si ya habrán aparecido cuando salga esto, digamos, el momento de grabar este programa no han aparecido el documento, esperemos que sí aparezca. Leonardo, ¿qué quieres decir? Sí, sobre esto mismo, sí, bueno, en el párrafo quinto está clarísimo el mandato del sexto, ¿verdad? Que de alguna forma... Párrafo quinto del sexto constitucional. Del sexto constitucional. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Pero una cosa importante para digamos, poder acceder al conjunto de la información, en la ley de Puebla se omite, digamos, la obligación del manejo de mecanismos de acceso electrónico, que en el tercer transitorio de esta reforma al sexto constitucional manda que a partir de la reforma, que fue el 20 de julio del año pasado, tienen 2 años para que los sujetos obligados cumplan con esas disposiciones, y los municipios con una población mayor a 70,000 habitantes están obligados a hacerlo. Eso simplemente en la ley de Puebla no se tomó en cuenta. Ese sería otro aspecto que tiene que ser atendido, digamos, dentro de la acción de inconstitucionalidad, porque no se está garantizando, digamos, mecanismos, y no se está, digamos, de alguna forma solventando el asunto de cómo se preservan los documentos en los archivos. Simplemente ese es un aspecto que simplemente lo toman, pero no lo precisan, ¿no? Aquí son lineamientos generales, simplemente lo toman, pero no le dan un lineamiento particular de acuerdo a las circunstancias que tiene el estado de Puebla con esa cantidad de municipios tan grande de municipios. Somos uno de los estados con más municipios, ¿no? 200. El segundo estado. José, sobre este tema, ¿cómo nos sirve la ley de transparencia en esto que hemos ya hablado hasta este momento para un caso específico como el del asunto del Valle? Pues aquí es interesantísimo que si nos basamos a partir de la ley que entró ya en vigor el 18 de julio a propósito de las reformas del sexto constitucional del 18 de julio pasado, que precisamente es la evaluación que se hizo a partir del SEI, estaríamos totalmente limitados a poder solicitar esa información, porque precisamente los sujetos obligados que hablaba hace un rato Leonardo no entran en los sujetos obligados de la ley. Y es decir, al final de cuentas, si los fideicomisos. Y si que ahorita hay el debate que si está dentro, si es dentro del fideicomiso o no está dentro del fideicomiso Atliscayot, es uno de los temas ahorita fuertemente que se están discutiendo. Y si entran del fideicomiso Atliscayot, es difícil poder, a partir de la ley, solicitar esa información. Y entonces otra vez quedaríamos a la voluntad de los funcionarios, a la voluntad de quienes representan la institución que que tuvo que ver con la venta o la concesión de estos terrenos, para ver si nos dan esa información o no nos dan la información. Y es uno de los temas que a partir de ahí es cuando se empieza a ver las limitaciones de una ley, cuando empieza a aplicarse. Porque al final de cuentas, cuando se empieza a revisar la ley, en los primeros párrafos pareciera que es maravilloso. Habla de la cultura de la participación, de la cultura de la transparencia, donde prácticamente está diciendo que no solamente la ley va a ser la garante también que los ciudadanos puedan solicitar información, de que puedan estar conociendo todas las bondades de la ley, pero después empieza a contradecirse con los párrafos siguientes, ¿no? Y entonces ahí mismo es el caso específico, esto que estás comentando, el caso de esta polémica fuerte que está hablando respecto a estos terrenos de Valle Fantástico, y también del referente a toda la reserva territorial de Atliscayot. Pero también es interesante cómo ligarlo con otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decir, el auditorio de aquí, de este programa, ¿para qué sirve una ley, no? ¿Qué pasa en otros países, no? Y eso es fundamental, es decir, en Europa, muchos de los países a diario viven este tema de la transparencia, es decir, es una cultura donde ya no lo ven como que una ley les imponga el tema de la cultura de la transparencia, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Es decir, cómo poder accesar a tu expediente médico, ¿no? Por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, cómo directamente vas y solicitas esta información que de entrada te la tenían que dar, ¿no?
pero creo que es una de las bondades cuando empieza a existir una ley que los obliga, que te la tienen que dar. Pero no solamente el tema de salud, el tema de educación. Por ejemplo, decir, yo quiero llevar a mi hijo a una escuela pública o privada, pero quiero saber las evaluaciones que se han hecho. ¿A quién le solicito esa información para medir? Y no solamente eso, el tema, por ejemplo, de competitividad, ¿no? El tema empresarial. Incluso hay evaluaciones posteriores a la que se hizo en este caso, donde hablan precisamente de que el nivel de competitividad que tiene Puebla también tiene que ver con el tema de transparencia, pero también tiene que ver con que la apertura de empresas, tiene que ver con los trámites, tiene que ver con toda esta información que muchas veces no está clara para un empresario, ¿no? O los planes de desarrollo, en fin. Claro. Tenemos medio minuto, Toño, pero adelante. Yo concretaría en esto. ¿Cuál es el elemento fundamental de este caso de Valle Fantástico? Que lo que falta es el documento. Es decir, el documento es el que dice si se vendió o es comodato, ¿no? Entonces, el elemento fundamental que la ley buscaría proteger resulta que no existe, ¿no? Entonces, ahí es donde viene todo este globo inflado, porque los funcionarios no saben realmente qué decir, que unos dicen que se vendió, otros dicen que realmente es un comodato, pero el elemento de transparencia es el documento. ¿Dónde está ese documento? Pues parece que está ahí en alguna Secretaría de Estado, donde hay que localizarlo. Ese es el documento explícito de transparencia. Claro. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte y regresamos en un momento más. Estamos con ustedes en CEI en Contexto. Volvemos.